Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Creo que estamos. Dice que se está transmitiendo. Espérate, te puse en silencio. Quiero ver. Bueno, me sale que tienen problemas para reproducir el video. Genial. Espérame. Te puse en silencio y no te puedo. Ahora sí nos ven a los dos. Ya, dicen gente que nos ve. Yo no sé qué pasa, pero la gente dice que nos ve. Así que está funcionando. No sabemos qué está pasando, chicos. Gracias, gracias por los mensajes, porque no tengo idea de qué está pasando y no puedo verlo. Me dice que está pasando. Sale algo. Ya, genial. Bueno, entonces, igual le voy a dar grabar, ya, para que luego lo pueda, lo puedo subir al Instagram y ya queda ahí. Entonces no hay problema. Okay. Ya, genial, genial, genial. Entonces. Bueno, ya. Gracias a todos los que están desde Instagram y que se vinieron acá a Facebook. A veces esas cosas pasan, que la plataforma, aunque querramos y nos hayamos preparado, simplemente no quiere funcionar. O la conexión no quiere funcionar. Son cosas que pasan. Pero por lo menos ya hemos podido conectarnos. No estamos, yo no puedo ver lo que está pasando, pero puedo ver comentarios donde me dicen que sí está funcionando, así que eso me pone tranquila. Yo soy Roxana para todos los que me conocen y hoy día estamos con Nuria. Nuria es una de las dos fundadoras de Strato y nos va a hablar un poquito más sobre lo que es el tema de la restauración de papel, restauración versus reparación, conservación, muchos temas realmente los que se tienen que quisiéramos, creo que muchos tenemos varias dudas. Entonces, Nuria, no sé si te puedes presentar. Ya. Hola, soy Nuria, soy una de las cofundadoras de Strato. Soy egresada de la Escuela de Bellas Artes, especialidad de conservación y restauración. Me dedico a lo que es diferentes trabajos de objetos artísticos, de objetos utilitarios, de monumentos arquitectónicos y escultóricos. Y una de las ocasiones también es bueno, me dediqué más a lo que es restauración de papel. Por ahora le he puesto como que un alto porque se han presentado otros proyectos a los que también estoy participando. Entonces, bueno, básicamente eso, ¿no? Y espero solucionar varias de sus dudas y pregunten todo lo que quieran y puedan, aprovechando que nos estamos reuniendo ahora, ¿no? Sí, 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 de todas maneras, de todas maneras. Entonces, mira, te voy a ir diciendo, bueno, primero, algo que quizás la gente no, fue una pregunta un poco general que yo tengo y que creo que sería bueno que la puedas responder, es si todos los libros deberían restaurarse, o cuándo debes restaurar un libro, o cuándo no, ¿cuál es tu Uh, proceso, por ejemplo? en realidad, depende mucho el estado en el que está el libro. O sea, son varios factores. El estado del libro, la importancia del libro, porque puede tener un valor sentimental como también un valor lo que es patrimonial. Entonces, si tenemos, digamos que por la parte patrimonial, se ve mucho lo que el estado en el que se encuentra el libro, porque lamentablemente hay objetos, libros que ya no soportan una intervención. Entonces, lo único que se puede hacer es registrar. Uh -huh. Porque si le metemos, digamos, así vulgarmente diciéndolo, le metemos la mano, no sé, estaríamos dañando más. Entonces se pierde la información, ya no hay ningún tipo de registro. Entonces, lo primerito que se hace con cualquier libro en cuanto a lo que es patrimonio es registro. Uh -huh. Y
luego ya ves si se puede realizar o no una intervención. Ahora, si es Y por el valor sentimental, yo creo que sí, varios van a querer intervenir como sea el libro, pero también no siempre va a resistir el tratamiento que uno le dé. claro, y también que asumo yo de que hay tipo cosas donde, no sé, tienes que cambiar una tapa, entonces eso no es tan grave, y tienes que reparar un par de hojas, no es tan grave, pero sí hay libros que ya están tan maltratados que básicamente sería una reconstrucción completa de ese ejemplar. Y también saldría, me imagino, súper, súper costoso. Sí, sí, en realidad sale muy costoso y un punto muy importante es que cuando uno ya rehace el libro prácticamente, ya pierde muchos valores en cuanto a lo que es patrimonio. Ya no se le otorga, o sea, cambia su estado. Y en cuanto a las normas, digamos, de conservación y restauración, estaríamos haciendo un falso histórico, se le dice. Y Ah, estaríamos yendo contra las normas de restauración y conservación. Porque hay un porcentaje, cuando tú ves, analizas un libro ujú, o cualquier objeto para conservar o restaurar, tienes que ver el porcentaje de daño que tiene. ok, Si es muy alto el porcentaje, ya no puedes tratarlo, darle un tratamiento. Y lo único que te queda, como te digo, es registrarlo. Pero si ya ves que hay, digamos, un 50 o un 60% está bien, o, ujú. o tal vez un 40% está bien, pero el resto todavía lo puedes tratar, no hay problema, interviene. Claro, como lo que te mencioné, ¿no? De que hay un par de hojas maltratadas, pero no es tipo cuando ya el libro no, No sé. no da para más. Sí, Eh, hay asuntos, o sea, muchas veces en cuanto a libros, tiene que ver mucho la información, o sea, el contenido del libro. ujú, Más se busca rescatar eso, si es que la tapa a veces tiene algo, digamos, exclusivo, tiene algo muy específico que de repente es a la época, que tiene toda una historia detrás en cuanto al tiempo en que se ha producido. Solo así la tapa también se puede recuperar, porque muchas veces cambian las tapas porque no tienen mucho significado, pero sí es importante el contenido. Entonces ahí viene a tallar lo que es la encuadernación, ¿no? Porque claro, ahí hay varios estilos y varias formas de la encuadernación y pues, puedes acomodarlo de acuerdo al libro y a la época que tengas, ¿no? claro, 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 claro. Y hay otro tema, por ejemplo, ya cuando entra la encuadernación artística, que a veces tratan de hacerle un diseño diferente a un libro y ahí es donde podrían conflictuarse con lo que tú estás diciendo de restauración, porque obviamente estás cambiando la historia que ya estaba en ese libro y por qué, o sea, estuvo cosido porque era de tal época, porque, este, o sea, tienen, o sea, como dice, un libro es mucho más que hay tantas piezas, es el contenido, es la tapa, el diseño, la estructura, no sé. Sí, en realidad uno de los puntos que tomas con esto de la encuadernación es que siempre que se haga una intervención, y es algo que tenemos como norma también, se Ujú. tiene que hacer, aparte del registro fotográfico que tienes que hacerle al objeto, tiene que haber un documento que certifique que estás realizando, o sea, la intervención. Por eso se hacen informes de todo lo que estás realizando. Y este problema que dices que le ponen una tapa de tal época, un cosido de tal época y encima el texto es de otro, ahí es cuando ya no hay esa información que ha sucedido, o sea, se ha visto que han hecho una serie de trabajos, intervenciones en los libros, pero tú encuentras todo diferente, ¿no? Y al final no te da una época específica. Ese es uno de los problemas que siempre se trabaja con lo que es restauración, ¿no? A Claro, diferencia cuando uno cuando uno arregla sus trabajos desde casa, ¿no? Sus libros, sus proyectos personales, uno ya puede mezclar todo lo que desea.
Exacto, exacto. Claro, ese es un, creo que un término, o sea, algo es muy importante de separar, ¿no? Como dices, lo que es personal y es de casa o son experimentaciones propias, a ya involucrarse a lo que se conoce como patrimonio, que viene siendo el patrimonio de la sociedad y se tiene que tratar de conservar lo más cercano al original, por así decirlo, Sí, ¿no? sí, es verdad. A ver, te voy a decir una de las preguntas que nos estaban haciendo fue, ¿qué haces? ¿Cómo, bueno, podemos, qué hacer cuando una polilla se ha dado un festín en mi libro? Ay, ya, este, mira, cuando ya tienes este problema de ataque de los insectos, ya, porque atacan, es eso, lo que atacan y es tan sabrosa la celulosa que encuentren ahí. Este, tienes que ver el punto, si estamos hablando de cómo retirarlos, en realidad la limpieza es un punto muy importante cuando tienes colecciones, cuando tienes tu mini biblioteca. Uh -huh. Uno de los pasos principales es que siempre tienes que estar limpiando, porque aparecen de donde sea. No te das cuenta y ya se te comió medio libro, entonces siempre tienes que estar limpiando. Lo otro es que muchas veces es justamente por no limpiar eh, y encima tenemos un lugar que no ventilamos, hay mucha humedad de repente, y aquí en Lima sobre todo hay bastante humedad. Eh, ahí tendemos a hacer un microclima en cuanto a los libros, ¿no? Por la temperatura, la humedad, entonces todo esto llama a los hongos y los animalitos también van a causa de esto de los hongos, o sea, tiene doble daño. Uno que vienen los bichos y se te comen la hoja y otro que aparecen los hongos y terminan deteriorando la hoja, que prácticamente también desaparece. Entonces, en cuanto a los animalitos y hongos, solo les puedo recomendar que limpien todo lo que puedan, por lo menos mínimo una vez a la semana su biblioteca. Ventilen las áreas donde tienen sus, ya sean trabajos de libros o encuadernación o la misma cartonería que tú ofreces, el trabajo que hacen de cartonería, también tiende a sufrir estos problemas, bueno, porque están esto de los pececillos plateados que siempre los veo correteando a veces entre la, y definitivamente se van a comer tus libros si no están limpios, no tienen limpio, ¿no? Y ventilado. No sabía que esos pececitos también comían papel. Sí, también llegan a ser, en realidad los pececillos lo que hacen es al comer los hongos, se mezclan esto con esto también de los hongos, Ajá. empiezan a botar, pues segregar sustancias que terminan degradando el papel. Entonces, Ok, ok. es O sea, todo, es es una todo cadena. una mezcla, es todo un ciclo en realidad lo que sucede con el papel, Ah, porque hasta el mismo hongo, los hongos hacen que también se tienen como hifas, como ramitas, como raíces que se meten entre el papel. O sea, es microscópico todo, obviamente, y eso va como que abriendo ese paso y eso van, los mismos hongos van segregando una sustancia que al final deteriora la celulosa, que es lo que mayormente mantiene, es como que la aglutinante del papel, lo que lo mantiene unido, ¿no? Su proteína. Entonces ahí es como te digo, es todo un ciclo. ya, 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 genial. Entonces, por ejemplo, Uh -huh. primero va a ser cuestión preventiva, ¿no? Yo a veces he visto que algunas personas guardan sus libros en bolsas plásticas. ¿Esto es algo que tú recomendarías? Jamás. Definitivamente no, porque uno que no estás cerrando toda posibilidad de que ingrese aire a tu objeto, a tu libro, ¿no? Entonces, lo que les digo pues es ventilar lo más que pueden. Si tú lo guardas en una bolsa,
lo único que vas a hacer es que se concentre el calor ahí y la humedad, la misma humedad empieza a penetrar el papel. Entonces, no solo vas a tener problemas de hongos, sino la deformación de tu papel por la humedad. Claro, se puede ondear y no, Sí, o sea, eso, por ejemplo, lo que es el problema del ondeado del papel, no es difícil de corregir. Digamos que el punto más crítico y grave es cuando ya le atacan los hongos y cuando los insectos se le empiezan a comer tu libro. Eso requiere un tratamiento más especial. Ok. Entonces, por ejemplo, yo lo que recuerdo es que para polillas, tú normalmente lo que haces son injertos, ¿verdad? Exacto, sí. Es uno de los pasos. Y ahora también tienes que ver que tú puedes poner injertos normales, pero si la mitad de tu hoja también era un texto, desaparece, solo vas a tener la mitad en blanco y la otra letras que no van a tener sentido en todas tus frases, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, por ejemplo, si por ave tienen la polilla se come un borde donde no había texto, ok, no va a haber mayor problema, se le pone el injerto, pero si se ha comido parte del texto, de la sustancia del libro, aunque le pongas un injerto, el injerto es un color entero, ¿no? No, ya sería otro trabajazo, no sé, me imagino tratar de rellenar el texto, o sea, ya sería, En realidad ya no ya no se, sería. ese libro ya no se restauraría, no se conservaría para nada, ¿no? Quedaría solo como un registro de que, no sé, pones el libro de qué fecha es o a quién perteneció, ¿no? Claro. Y una de las cosas que sí hacen en algunos museos es a veces presentar el proceso de conservación que se ha realizado en algunas obras. Y bueno, estoy hablando más de objetos, más que de lo que son libros, porque en cuanto a libros sí no he visto que hayan puesto procesos, pero sí para los demás objetos. Claro, yo, donde yo estudio encuadernación, y hay también cursos de restauración, viene una restauradora a dar esos cursos, y sí nos habla de que básicamente, como en Estados Unidos hay una especie de, para mí es como una hoja clínica, pero de libro, ¿no? Donde se pone, es de tal fecha, en tal fecha, tal persona, tal restaurador le hizo esto y luego le hizo el otro, y que dice que ya en los casos más extremos o más pegados a la letra, si se hace una limpieza superficial, esa limpieza, lo que se bota, también lo deberíamos de guardar en un frasquito para entender más cosas, o sea, realmente es un gran proceso de documentación Sí, y de sí, orden, supongo. sí, definitivamente algo que tienes que tener muy en cuenta cuando te dedicas a lo que es conservación y restauración es orden. Claro. Orden con toda tu información y tienes que seguir cada paso porque si, digamos, te olvidas de algún paso, ya no puedes a veces retroceder, ¿no? O te falta información. Y a veces me han pasado, sí, sobre todo al inicio cuando estaba estudiando todavía. Lo primerito que te dicen es un registro, la ficha clínica, que nosotros también le decimos ficha de registro, bueno, hacer toda una descripción exacta de lo que estás observando en el libro o en el objeto. Y de ahí viene lo que es el registro fotográfico. Pero muchas veces hemos hecho, yo hacía la ficha bien entusiasmada y de ahí, no sé, tanto era mi afán que me ponía de frente a intervenir. Entonces me olvidaba de hacer todo el registro fotográfico y ahí cuando ya lo había, ya estaba iniciado el tratamiento, decía ya, ¿y cómo ha estado? Y yo decía, bueno, tengo la descripción, no lo puedo dibujar de repente, pero ya no hay, justamente ya pierdes esa información, ¿no? Visual en este caso. Entonces, tienes que estar muy atento, muy atento y muy organizado en todo el proceso. No, claro, sí, eso sí fue lo que se me quedó así, ¿no? O sea, tienes que estar
muy, muy organizado, documentado. Quizás una cosa por ahí dije, bueno, no creo que sea algo que me llame tanto la atención en lo personal la restauración, pero sé que es algo que tengo que por lo menos saber para no, cuando quiera hacer algo con mis libros, que ya tipo son encuadernaciones un poco más experimentales, pero igual conservar el libro para que pueda ser utilizado, que realmente esa es una de las piezas claves en el tema de lo que es, creo yo, la restauración, ¿no? Que el libro pueda volver a ser utilizado. Exacto, sí, en realidad es uno de los fines, ¿no? Que vuelva a su utilidad. Claro, claro. Y más allá de que, bueno, cuando son libros ya personales o bueno, objetos personales, ya uno es más de un valor sentimental, ¿no? Entonces, Sí, así no lo toques, no lo leas, sabes que está bien el libro y está ahí, o sea, inmaculado, ¿no? Tu libro, bien tratadito. Y eso es sí. lo que, o sea, lo que hablábamos la otra vez, lo que es reparación y restauración, ¿no? O sea, muchas veces esto de lo que es del valor sentimental en cuanto a, tenemos a veces cartitas, tenemos un cuaderno, un libro de repente, o un diploma incluso que tenemos en casa, lo cual creo que la mayoría ha visto sus diplomas a veces de nido y ya quería mantener con toda la fotito bien bonito, ¿no? Entonces, se puede hacer, o sea, puedes trabajarlo, ¿no? Pero hay que tener bien claro la diferencia en lo que es restaurar y reparar, porque restaurar tiene muchos puntos que tienes que seguir y ahí como que hay normas, hay mucha información que tienes que tener en cuenta que lo vas a preservar, porque si se pierde ya no hay un retroceso, ya no puedes volver. A diferencia de tu diploma que ya, pues bueno, se cambió el color, ¿no? Pero ahí está tu diploma, tranquilo. Claro, creo que eso es un tema que, por ejemplo, muchas veces personas se acercaban a Letra y me decían si yo podía restaurar libros. Y le decían, no puedo restaurarlos porque realmente la restauración es de parte de un restaurador y yo soy encuadernador. Pero lo que sí puedo hacer es hacer reparaciones sencillas para que el libro pueda ser utilizado, ¿no? Y como que no me entendían a veces mucho y les trataba de explicar, por ejemplo, ¿no? Una cosa es que yo repare el libro de cuentos que tú tuviste de niño y otra cosa es que tú tengas una primera edición de algún libro histórico o qué sé yo, donde ahí sí yo no lo toco porque ya tiene otro valor y le digo ya ahí entra la ficha aquí, las fichas que estás diciendo, probablemente entra un registro fotográfico, un formulario, una normativa, o sea, muchos temas que son ajenos realmente Sí, y a, en a realidad, mí. mira, sí, aparte, mira, así no tenga un valor histórico y ponte que tienes un libro muy antiguo ya del abuelito, de bisabuelo, Uh -huh. pero si tú quieres llegar al punto de restaurar, en realidad hay otro tipo de tratamientos que se hacen, porque no es agarrar, o sea, se rompió la hoja, agarro mi cinta scotch y la paso encima, ¿no? O agarro un papel y le echo cola sintética y lo parcho, ¿no? O sea, ese tipo de cosas se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Por eso hay muchos productos, hay muchos procesos que se tienen que seguir para que también no dañes más el libro. Uh -huh. Esa era la otra pregunta que te iba a hacer. O sea, por ejemplo, si yo quiero hacer una reparación básica, realmente lo ideal sería tomar un taller como el que yo hice el año pasado, que no era nada así profesional, nada por el estilo, pero sí me daba como una guía de, ok, eso puedo hacer, en lugar de meterle la cinta scotch. O sea, porque Sí, sí. realmente sacar la cinta scotch después es horrible. Sí, ya lo probaste, ya sabes. Y en realidad, pues, o sea, justamente hablando de la cinta scotch, has visto que aparte de que es tedioso estar sacándolo, estar echándole más solventes al papel justamente hace que se deteriore, o sea, su tiempo de vida, como le decimos así, se acorte, ¿no?
tengas problemas con esto de que cuanto más le echas solventes, le haces baños, a veces tienes que aclarar algunos papeles, lo cual no es siempre y no es lo ideal en realidad en cuanto a aclarar papeles, pero suele pasar. Haces que se deteriore más al final el papel, entonces probablemente te dure mucho menos de lo que estaba antes de intervenir. Claro, claro, sí, no. Ah, otra pregunta que nos hicieron es, ¿dónde se estudia asumo yo, tanto carrera como cursos cortos, cursos libres? Mira, de manera profesional, hay dos escuelas de restauración. Una es de la Escuela de Bellas Artes, de donde yo egresé, y la otra es de la Universidad de San Marcos, que también ya tiene su tiempito como escuela de restauración. Ambas llevas no solo restauración de papel, llevas muchas áreas en realidad, porque llevas pintura, llevas escultura, llevas lo que es propio del papel, metal, entonces, si quiere estudiar restauración, pueden optar por esas dos escuelas. Había una que era en Yachaiguasi, pero creo que ha cerrado. Ah, sí me acuerdo que estaba en Barranco. Exacto, sí. Y era como que en realidad en la escuela en Puerto Yachihuasi eran pocos alumnos, no tenía así como que promociones grandes como San Marcos o Bellas Artes. Pero creo que ha cerrado, la verdad ya no escucho mucho de Yachihuasi. Sí, yo Estuvo tampoco. dictando un tiempo cursos de Sí, sí, me diferentes, acuerdo. diferentes áreas. De papel no he escuchado mucho de Yachihuasi en realidad. Es bien difícil. He visto más de fotografía, que sí Sí, tenían. me acuerdo que fue de fotografía. Y creo que Mm, había algo de cerámicos o textiles, probablemente. Que creo que También. son lo que normalmente, quizás algún personal que trabaja en un museo o similares quiera tener un acercamiento y por eso probablemente los lanzan más. Lo Sí, que se es me ocurre. más, sí, estaba más, incluso tenían como que un convenio creo con la Biblioteca Nacional, pero estaban dedicados solo a lo que era fotografía. En cuanto a papel, no estaban muy allegados a ello. Claro. Ahora, cursos, se abren cada cierto tiempo talleres de restauración de papel, donde también te enseñan lo que es teoría, que te guían por ahí también. Eh, Varios son certificados y lo que tú llevaste en realidad era un taller práctico y muy básico, como dices, solo para que si tienes por ahí tu cartita, tu libro, algo que quieras hacer y enseñarte que por favor no se sienta scotch. Sí, nada de ese Ya, escucho. por favor. Y ningún pegamento tan rígido como la cola sintética. A lo más que puedes usar para pegar los lomos o los cuadernos. Bueno, encuadernación creo que usas bastante, ¿no? Para Usamos bastante goma, pero por ejemplo, jamás, eso sí, yo siempre le digo, jamás le meten silicona. O sea, yo le tengo un pánico de silicona, uju, eso yo, digo, no le siliconas, ¿no? Así es, para poner así tu logo de silicona tachado ahí, porque no, no se debe usar nada de eso en realidad. No, yo soy 100%, prefiero utilizar goma blanca. Y es algo ya que como estoy pensando en cuestiones de restauración o es otro tipo de libros, sí hago mi metilcelulosa o hago engrudo, no que Claro. sé que es reversible, entonces ahí hay otro un poquito más tranquilo. Y otra cosa que quizás tú podrías hablar un poquito mejor o más, es que yo no recomiendo, pero nunca sé, o sea, tengo simplemente esta sensación de que no se debería hacer, es la cinta doble cara. ¿La qué? Disculpa. La cinta doble cara. Ah, ya, no. Eh, lo que pasa es que esa cinta tiene un adhesivo muy fuerte, es demasiado fuerte, entonces lo que hace es que se afianza mucho más al papel y al final esa goma, o bueno, esa cola que usan para esa cinta, termina,
¿cómo decirlo? No es estable porque tiende a cambiar de color y se impregna, o sea, con mayor fuerza se impregna en el papel o cartón que estés usando. Entonces, cuando te deja cuando tú retiras, se puede retirar, no hay problema, pero te deja una marca amarilla. Entonces, esas cosas a veces ya no se puede retirar. Te va a quedar tu papel así con tu mancha en un lado y ya no puedes aclarar eso. Claro, o sea, y es, digamos, ¿no? Si yo estoy forrando algo y quiero usar cinta doble cara, bueno, también depende, y eso también es de lo que le digo, depende. ¿Cuánto tiempo quieres que te dure esto, no? Esto es algo que vas a usar este año, ya, no hay problema, pero si tú estás trabajando en un álbum de fotos, en algo que quieres que te dure 5 o 10 años, sí tenemos que ponernos a pensar lo que dices, ¿no? Que este pegamento podría cambiar de color, podría manchar, podría transferirse, no sé, o sea, ya empiezan otros cuestionamientos que tenemos que tener en cuenta. Sí, 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 en cuanto a adhesivos, por ejemplo, el CMC que usas es uno de los que más se usa en lo que es conservación. Es un adhesivo semisintético, porque es derivado de la celulosa, entonces es manejable, es estable en cuanto a color. Ahora hay que diferenciar el que se usa en restauración y el que se usa en cocina, ¿no? Porque Exacto, eso también. ya, mira, el de cocina también incluso lo he usado y el único detalle es que cambia ligeramente el color, se Okay. amarillenta un poco. ¿Ya? Entonces, yo creo, bueno, te hablo de una manera personal, ¿ya? Cuando he usado el de cocina y lo he usado en papeles que, por ejemplo, tienen una tinción media beige, no he tenido problemas. Pero cuando he usado en papeles blancos, o sea, sí me deja un poquito la marca, ¿no? Claro, Se nota. Pero sí, sí se puede usar, no hay problema, pero como te digo, tratando de que sea como que en una tonalidad así, medio marrón, de tus libritos antiguos que ya no vas a aclararlo, lo puedes usar. claro. Pero también está lo que es el que se usa en restauración, y eso definitivamente es mucho mejor, ¿no? Porque Claro. mantiene el color, o sea, la transparencia, y, y no sufres el problema de que si pega o no pega. Esto sí me ha pasado, por ejemplo, con el de cocina, porque a veces no ha adherido muy bien. Ah, La razón exacta, la verdad, no estoy segura por qué me ha pasado eso. Ahora, hay mucho, lo que sí tiene que tener en cuenta en cuanto a restauración en general, es el ambiente. Hay muchos factores, porque mucho tiene que ver, no puedes usar solo una técnica, o sea, dice, ay, esta técnica se ha usado para restaurar este papel, entonces va a funcionar en todos. No, cada proyecto que tienes tiene su particularidad, no, cada uno presenta problemas diferentes, puede estar roto, o sea, puede haberse roto de la misma forma, puede haberse despegado del mismo lugar, pero el papel, sus componentes con el tiempo cambia, el ambiente donde lo vas a trabajar influye bastante por los temas de humedad, por el tema de temperatura, y ahora a veces, por ejemplo, yo cuando estaba en Barranco de Taller, yo trabajaba los papeles y la humedad ahí es mucho, a diferencia de cuando te vienes para Lima y hay sol, o sea, casi todo el tiempo es una temperatura, no hay mucha humedad, ¿no? Entonces, cuando tú hacías la restauración acá y veías que te quedaba planito, todo perfecto, te ibas para la zona donde había más humedad y se te empezaba a ondear todo. Ese es el problema, digamos. Hay mucho que tienes que ver dónde lo vas a realizar el trabajo y cómo lo vas a realizar. Y hay productos también ya sintéticos que se usan también en restauración, porque también son mucho más estables a veces que los naturales o los sintéticos, porque los orgánicos se deterioran con mucha más facilidad, tienen un tiempo de vida a veces más corto que los sintéticos.
Y en el caso de los adhesivos, por ejemplo, está el Clucel, no sé si recuerdas que usamos, y eso, por ejemplo, se utiliza con un solvente que es alcohol. Entonces, hace que se evapore mucho más rápido y no se concentre la humedad cuando vas a pegar las hojas, ¿no? Algún injerto o pegar las mismas hojas, la humedad o sea, se evapora mucho más rápido. Ya no estás tanto tiempo ahí tratando de alisar tu papel. Claro, no, la humedad y el papel son enemigos, o bueno, uno es enemigo del otro, básicamente. Yo recuerdo Sí. una vez que hubo una feria de libros en Larcomar, y yo decía, no, mucha humedad para los libros, ahí al costado del mar. Pero bueno, hay un comentario que, no sé, nos dice un chico segundo, que le pone alcohol a los bordes para que no les coma la polilla. ¿Esto es una buena práctica? ¿Es algo que sirve? No sé, lo acabo de leer, no sé. El alcohol no causa mucho daño al papel, pero tienes que tener cuidado porque con el tiempo, o sea, si es constante este proceso, va a hacer que se reseque el papel. Entonces, cuando se reseca el papel, va a hacer que se empiece a ajar, ¿no? Y se va a empezar a romper. Entonces, ahí va a tener otro problema. Ahora, como te digo, la limpieza es muy importante. Entonces, esto de las polillas sí se puede evitar en cuanto a limpieza. O sea, no es necesario ponerle cosas mientras que tu libro lo estés limpiando constantemente, no esté en bolsa plástica. Para los muebles también que usas es importante, porque si tú lo tienes en tus muebles, claro, de madera, eh, de todas maneras van a aparecer termitas, polillas por ahí, entonces también tienes que estar revisando el ambiente y el lugar donde lo vas a colocar. Claro, claro, o sea, son muchas variables para que... No hay una fórmula ideal, tipo, le pones esto y ya no va a pasar nada. Es No, no, un no. cuidado constante, ¿no? Como... Sí, en realidad en cuanto a bibliotecas, uy, si supieran todo el trabajo que es en cuanto a bibliotecas, en cuanto a archivos, para lo que es conservar, es, todos los días tienes que estar dándote digamos, una ronda para estar viendo la temperatura, viendo cómo va la humedad, revisando los libros, los textos. Entonces, es un trabajo constante. O sea, es todo, es todo mundo, como decimos, ¿no? Sí. Es todo, Es todo. muy bonito, es muy bonito. O sea, lo que sí es, siempre digo, tengan paciencia, tengan mucha paciencia para lo que es incluso para reparar, no solo por el hecho de que vas a restaurar, tienes que tener paciencia, no, para reparar, tener tu orden, porque a veces también cuando uno empieza a reparar, tira todo por todos lados a veces, y entonces mientras te estás pegando y dice, ¿dónde se me fue la S? Ya se te malogró el trabajo. Entonces, el orden y limpieza que me lo han metido bastante, es muy importante. Y la paciencia, porque a veces cometemos errores, pero parece que para aprender de ellos, ¿no? No, sí, la paciencia. A mí en las pocas, bueno, yo reparé un par de libros, cosas sencillas, ¿no? Por ejemplo, a veces te compras un libro y la tapa vino pegada al revés. Entonces, Sí. había que voltearlo, ¿no? Sí, no muy complicado, pero había que voltear la tapa. Eh, y bueno, y es sacar la guarda. Yo sí normalmente le pongo una guarda nueva porque sacarlo de tal manera de que no se maltrate la guarda para volver a poner también es otro trabajo bastante minucioso. Y normalmente los libros que me traen no son, muchas veces son nuevos, entonces tampoco no tienen un valor sentimental con que le cambie la guarda y le ponga otra guarda, ¿no? Um, pero cosas así sí he visto, me han pasado. Alexander Bulnes te manda saludos. Ay, hola, gracias. Gracias, Julián. Te mando saludos, te mando saludos.
¿Qué más? Ah, ya. Otra cosa que te quería consultar que salió entre los alumnos de encuadernación Ujú. es el tema de pegamentos y qué tan, si es posible o no es posible, o qué deberían hacer cuando cae pegamento sobre un material como el lino, como la tela. Bien, a ver, en cuanto a pegamentos, tiene que ver mucho la procedencia, ¿no? Si es orgánico, si es semisintético, si es sintético. La mayoría, perdón, la mayoría de los, mm, cualquier aditivo, cualquier pegamento, se suele limpiar, digámoslo así, con su propio solvente. Ya tenemos que usar, o sea, los que son mayormente orgánicos se diluyen con agua, a veces con alcohol. Entonces tú puedes volver a usar esos mismos, tú puedes usar de nuevo esos solventes y puedes retirarlos, no hay problema. Pero este, el lino o bueno, cualquier tipo de tela suele absorber con mayor intensidad, digamos, que el papel, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema, digamos, porque tendrías que, si el hilo está suelto, no hay problema, se puede hacer un lavado, de repente, a veces le decimos papetas, que son como que pequeñas franjas de algodón humectadas con el solvente, y se aplica y se va retirando de a pocos, ¿no? El adhesivo, perdón. Pero si lo tienes, digamos que tu libro que ha estado forrado con el hilo, ahí sí vas a sufrir porque de todas maneras ese lino está adherido a un cartón, no al cartón, el que usan para encuadernar. Entonces eso va a absorber de todas maneras. No, no es difícil y vas a deformar al final tu libro. Claro, y lo que yo me imagino es que, por ejemplo, si quizás intentando humedecerlo para sacar ese pegamento, esa humedad, uno puede cambiar la tonalidad de la tela y otro podría llegar a humedecer el cartón y ahí ya se viene toda una avalancha de problemas, Sí, básicamente por sí, tratar de sí, sacar por una tratar mancha. de retirarlo, en realidad es algo complicado. A veces, sí, mira, si no ha habido tanta absorción por parte de la tela, Ujú. a veces es solo, como es superficial, lo puedes ir retirando a veces en seco, ¿no? Ajá, Usas. Ahora, eso tienes que tener también mucho cuidado porque a veces tienes que utilizar un bisturí o algo y no debe ser que estás en plena limpieza y te levantas todo el lino, ¿no? Se te corrió toda una de las fibras, ¿no? Es bastante trabajoso, por decirlo. claro, claro, no, sí, son temas que siempre aparecen y me preguntan y yo realmente siempre les doy o sea, en lo personal, muy Ujú. rara vez se podía eliminar manchas que le hayan caído al hilo, siempre he preferido volver a hacerla, o sea, si tengo el material, vuelvo a hacer la pieza porque más me demoro tratando de remover alguna mancha que volviendo a hacerlo, ¿no? Ah, duele, sí duele, pero, o sea, puede ser un trabajo demasiado pesado, entonces prefiero un Y poquito al costado. sí, en cuanto a manchas y pegamentos, definitivamente se tiene que usar un solvente. Entonces, vas a dañar sí o sí el, el soporte, ¿no? Que tiene el lino, ya sea un cartón o lo que haya debajo de él. Se va a dañar de todas maneras. Y así lo hagas muy delicadamente, probablemente ni siquiera vas a retirar el 50% de la mancha. Te va a quedar todavía ahí una huella de lo que se cayó tu café o cualquier cosa que te haya caído encima de tu cuaderno, de la tele. Esa es otra pregunta que me parece que no me acuerdo dónde la vi, de que qué pasa, por ejemplo, con las manchas de café, ¿se pueden salvar? ¿Cuáles son las manchas que sí no crees que se pueden? O también depende de lo que estabas diciendo los diferentes tipos de papel. Sí, depende mucho del papel. Porque hay papeles
que no hacer, por ejemplo, para retirar las manchas, sueles hacer un baño al papel. Lo humectas en agua, o de repente si necesitas algún solvente, lo vas a añadir ahí en el agua. Pero claro, eso es siempre y cuando el papel acepte el agua, porque hay papeles que son como forrados, no sé si me entienden esa parte, tienen Como como... capas superficiales de otro material o como que Sí, están es un petrificadas. agregado que tienen. Sí, es un agregado que le echan. Entonces, eso apenas le toca el agua, ya perdiste, porque ese material no, es como gomoso a veces. No sé si han visto esos papeles que brillan a veces. Ya, eso ya se pierde, no puedes. Le quitas como que su aditivo al papel, encima se deforma, a veces se vuelve pegajoso, y si está en un libro y tienes, lo único que vas a encontrar es hojas pegadas ahí. No, o sea, va a ser muy difícil esa parte. Son temas. Sí, pero sí, sí, por ejemplo, el café, el vino, se puede retirar. Aceite, cuando le cae, eso sí es un poco más tedioso el aceite, pero eso ya es en una parte en seco y otra parte también usa solventes. Claro. Pero más o menos lo que vamos entendiendo es insumos que son naturales, son mucho más fáciles de retirar este, que, no sé, pues pintura. O otra cosa que también vimos, que vi contigo fue cuando un libro ha sido intervenido con lapicero, eh, y eso es básicamente imposible. Estás en silencio, Noelia. A ver, todavía. Ahí está. ¿Ahora? Sí, ¿Sí? ahora sí. No sé qué pasa. Debemos escuchar a mi hija también, porque que ladra. Este... ay, me hizo olvidar a mi hija. Le decíamos que, por ejemplo, ¿no? Para las personas que están acostumbradas a hacer apuntes en los libros, qué sé yo, realmente lo único que creo que podríamos recomendarles es usar lápiz. Ah, Porque en realidad a veces he visto que usan plumones, marcadores, están usando lapicero. Es lo peor que puedes hacer cuando vas a hacer un apunte en tu libro o en tu cuaderno. En tu libro, en realidad, el cuaderno. bueno, pues lo que quieras, pero en un libro sí, el lapicero es... ¿Y el pegamento del post-it, eso daña? Si es que se queda en el libro, ¿tienes idea? No, porque es muy ligero. Es muy ligero el pegamento. No se queda como en la cinta, las cintas que se usan adhesivas, no es ese pegamento. Justamente eso te da la facilidad de ir retirando cuando ya no tienes eso. Es, es bien difícil que dañe en realidad, a menos que se quede años y años eso pegado, de todas maneras va a cambiar su tonalidad y probablemente manche el papel sí, un poco. Claro. Sí, eso es lo último que estoy haciendo. Yo sí me gusta a veces apuntar en libros, apuntar con lápiz, pero ahora último le estoy poniendo posits para no, tipo, para Mm, apuntar tranquilamente. En realidad no, como te digo, no hay problema siempre y cuando pues no lo vas a dejar unos 10 años tu post-it. Claro. Y ahí sí vas a encontrar una marca, ¿no? Y no solo del pegamento, sino que a veces como cubres esa área va a quedar mucho más clara que el resto de la hoja, ¿no? Va a cambiar el color. Exactamente. Creo que muchas personas no saben que algunos papeles o materiales son muy sensibles a los rayos del sol y mientras más UV, más exposición tienen, pueden cambiar de color. Y yo Sí, tengo algunas cartulinas acá cerca de la ventana que las trato justamente de guardar porque si me sale una y otra, o sea, en 3 días se ya marca. Sí, bronceado. sí, muchos de los papeles son fotosintéticos, o sea, tienen problemas con eso y es justamente por la celulosa.
la cantidad de celulosa y el tratamiento del papel que le han dado hace que cambie el tono del color, ¿no? Se envejece el color, entonces tienes dos tonalidades en una sola hoja, ¿no? Sí, es un ecoprint que le decimos que hemos Sí, el diseño así sin querer, básicamente. sí, en realidad esa debilidad del papel creo que a veces ya se puede utilizar con creatividad para que hagas tus diseños, ¿no? Es verdad, es verdad. Eh, bueno, Nuria, por ahora no tengo más preguntas. Me quedo con la celulosa sabrosa. No, mentira. De cocina, que eso es un montón. Pero sí, creo que muchas de las cosas que dices y en general, como muchos temas, ¿no? Se puede hacer mucho por la prevención, o sea, mediante mantener el espacio limpio, mantenerlo ventilado, eh, tener en cuenta justamente los insumos que estamos utilizando si es que queremos intervenir un libro, um, y si necesitas reparar algo, y es un libro que, o sea, que no son fotocopias de la universidad, sino es algo que realmente tú lo quieres mantener contigo, lo ideal va a ser o tomar un taller súper simple o capaz acudir a un especialista para que te dé una luz antes de meterte con tu cinta scotch. Sí, por favor. Es como tú con el lujo y yo con la cinta scotch. Sí. Más Hay, bien, hay una pregunta, a ver, ¿puede una caligrafía japonesa traspasar el papel y grabarse el ideograma en la madera del cuadro? mm, el papel. El papel depende mucho, a ver, por lo que entiendo, el papel está adherido a la madera, o como, no sé si te explican muy bien. A ver, dice, ¿puede una caligrafía japonesa traspasar el papel? Asumo que la caligrafía ha estado en papel y estado encima de una madera. Entonces, ya, creo que lo que está tratando de decir es que si mediante la exposición al sol, esa caligrafía puede ser como un grabado, como que le deja una sombra a la madera de atrás. Creo, eso es lo que estoy entendiendo. Mm, Mira, puede, sí, claro, es que en realidad el tinte va a funcionar como que impermeabilizando esa parte, ¿no? del papel donde está en la imagen. Claro, como bloqueándolo. Claro, el sol, o sea, la iluminación, ya sean los rayos, va a pasar de todas maneras. Va a haber una... Probablemente se note un poco en cuanto al papel, o sea, la caligrafía y perdón de la madera. Pero no creo que sea tan intenso, a menos que lo tengas así en el sol todo el tiempo. El mediodía, ¿no? Así. Sí, no, no creo que sea tan rápido si es que no está tan expuesto en el sol, ¿no? Y más bien me preocuparía de que más el papel mismo, por esa cantidad de sol, podría perderse esa tinta, quizás. En realidad la tinta sí estaría variando, porque Podría la cambiar de color. exposición, claro, va a cambiar de color poco a poco. Eso Exacto. sería el detalle. Bueno, no sé si eso habría querido preguntar. Bueno, puso sin manchas, sí. Creo que sí entendimos. Creo que hemos resolvido Ah, la ya. pregunta. Bueno, Okay. sí, igual estoy muy atenta. Bueno, yo creo que si la gente está todavía interesada en tener un poco más de conocimiento en cuanto a lo que es intervención, por ejemplo, en estrato ya para el otro año, este año le hemos dado así como que ligero nada más las cosas por todo lo que ha pasado, pero ya para el otro año vamos a estar aperturando nuevamente los talleres. Entonces, el taller de la restauración, que muchos nos han estado preguntando, ya va a estar para el otro año y bueno, va a haber muchos otros talleres que vamos a ir ofreciendo, vamos a haber sorpresas por ahí, a ver, para todas las personas que todo este año en realidad hemos tenido prácticamente descuidados con el tema de los talleres. Ha sido un poco difícil porque, como has visto, el taller que dictamos es netamente práctico. O
la teoría te lo damos ahí, mientras vamos realizando todo el trabajo manual, se te va dando la información. Y como te mencioné esa vez, no estoy formando restauradores, no estoy formando conservadores, estoy dando alcances de información como para que agarres tu carta, tu libro, cualquier documento que tengas y que quieras conservar o darle el mantenimiento, como dicen, darte todos esos alcances, ¿no? Para que no estés usando, por favor, tu cinta y cinta scotch. Exacto, exacto. Me parece, por lo menos mi experiencia personal fue muy chévere porque uno, te das una idea de qué es lo que puedes hacer, pero como, o sea, realmente era un trabajo muy de ese momento y de verlo y de tocarlo, porque es algo súper minucioso, muy preciso y de mucha paciencia. Entonces, y bueno, realmente el espacio era ideal porque era súper tranquilo, era muy silencioso y podías trabajar tranquilamente. Y qué bueno que los puedan volver a retomar el próximo año, así que ya saben, sigan las redes en Estrato, comparten contenido en general de todo lo que tiene que ver con la restauración y la conservación. Más allá de esto, yo recuerdo otro que también me llamó la atención, pero ya por tiempo no llevé, fue por ejemplo la aplicación de Pan de Oro, que Sí. creo que es un tema que también llama mucho la atención. Sí, es una de los trabajos que se realiza cuando uno restaura, a veces en las capillas, mayormente son capillas, que es objetos decorativos, entonces se trabaja con el pan de oro, pero yo también lo veo como una técnica para justamente los artistas, porque lo usan como base para crear otras cosas. El pan de oro es muy versátil, lo puedes usar en muchas cosas, lo puedes usar en vidrio, lo puedes usar en madera, lo puedes usar en el papel, entonces te da muchas opciones para explorar y explotar esa técnica, ¿no? Entonces, Claro. lo ofrecía como, no como un taller de restauración, sino simplemente un taller como para que conozcas el material, que experimentes con él y digamos que lo básico en cuanto es el tradicional, la aplicación tradicional y la aplicación moderna que tienen. Claro. Sí, a mí me parecía súper, súper chévere. Entonces, ya saben, los pueden seguir. Es estrato-restauración, creo. No, es estrato-estudio. Estrato-estudio. Y los pueden seguir tanto en Facebook como en Instagram. Y yo voy a subir eso al Instagram para que viva ahí, aunque Instagram hoy día no quiso colaborar, pero no importa. Este, la cosa es que lo pudimos hacer, ya lo comparto por allá. Quería agradecerte por tu tiempo, por todos estos datos. Creo que hemos resolvido un montón hemos resuelto muchas dudas o muchas ideas. A veces creo que se ve muy lejano la restauración y no Sí. tiene por qué, o sea, obviamente hay cosas que nunca vamos a llegar a hacer, pero como dices, hay ciertas cosas que sí son un poco más cercanas. Y algo que pusiste el otro día fue conocer de nuestro patrimonio y de la importancia, es súper importante. Exacto. Ese tema es algo que lo hemos planteado mucho en lo que es Estrato. En realidad, prácticamente Estrato ha nacido a raíz de que hemos visto varios talleres. O sea, hay un montón de talleres que te ofrecen lo que es aprender a pintar, a dibujar y todo eso, ¿no? Pero esta unión de lo que es restauración y lo que es la parte artística, plástica, es algo que no hemos visto, algo que nos incentivó por ese lado. Y lo otro es porque queríamos acercar más a la gente este tema de lo que es la conservación y restauración, ¿no? Que la gente se identifique con lo que ve en la calle, porque a veces ven monumentos, ven esculturas y dicen, ay, pero ¿qué es eso? No, aún no, o sea, de la forma práctica, digamos que no te sirve, Claro. pero no te sirve, porque es algo que está en un espacio que no influye en tu vida, digamos así. Pero hay un tema
de lo que la gente de repente todavía no sabe y es todo el proceso cuando uno está cerca a ese trabajo, a esa obra. Por lo menos yo tengo ese acercamiento bastante a las obras. Entonces, y en el caso de todos ustedes que trabajan con lo que es papel y hacer encuadernación, si bien no es algo que indispensable para tu vida, es algo que te entusiasma y eso cambia de alguna forma tu ánimo, ¿no? Y conocer el proceso desde que sacas una hoja, desde que lo doblas, lo coses, desde que empiezas a ver el diseño para el papel, te cambia el ánimo, ¿no? Entonces yo veo eso en los trabajos, ¿no? En las obras y en las esculturas que puedo acercarme y trabajarlas, o sea, tratarlas, o sea, veo todo el proceso, incluso tengo que a veces averiguar quién lo ha realizado o cómo lo ha realizado. Entonces, ves todo ese valor que hay y ese esfuerzo que hay para hacer ese trabajo. Y para Claro. mí es muy bonito, muy bonito tratar todo eso. Y a la gente también o sea, lo que es, no he visto es que incluso dentro de mi especialidad haya ese afán por acercar más a la gente, ¿no? Hacerles conocer, no entender, sino hacerles conocer el trabajo, hacerles conocer por qué de repente puede ayudar que esa escultura esté en el medio del parque, cómo puede cambiar a veces tu ánimo, tu vista, o incluso a veces te anima a conversar con otra persona o qué es o para qué es, ¿no? Esas cositas creo que falta mucho tomar en cuenta e ir a las personas incentivando a que también tengan cierto interés, ¿no? No solo ver algo y ya, sino de repente averiguar qué fue, ¿no? Algo así, ¿no? Claro, sí, a veces creo que estamos un poco desconectados de nuestra ciudad o Ujú. y realmente no necesitamos ir a un museo para saber un poco más de nuestro patrimonio. Como dices, hay tantas esculturas, tantos monumentos que están en los espacios públicos que a veces no nos damos un momento siquiera para leer quién es el que está ahí y quién lo hizo y así uno poco a poco va descubriendo más de tu ciudad. Sí, sí, es muy bonito también cuando ves a veces, te preguntan, ¿no? Uno está ahí trabajando, así sudando y viene la gente de qué estás haciendo, por qué lo haces, ¿no? Y muchos no saben lo que es a veces la restauración, ¿no? Solo piensan que ha venido personal a limpiar este, o, o a cambiarle tal cosa que se le rompió, pero no hay una escuela o algo que te explique qué es restauración, o sea, algo básico, ¿no? En los trabajos artísticos. Sí, pues no sé si es algo que alumnos que están en el colegio piensen como una opción, siquiera. O sea, menos, bueno, a menos que haya una persona en particular que sí sabe que quiere hacerlo, pero así como una opción en general, capaz se les pasa por alto, que puede ser una opción. ¿Sí? Ah, Por ejemplo, yo nunca supe de lo que era restauración hasta después de que egresé, o sea, terminé el colegio, todo. Después de 2 años todavía me enteré de lo que era restauración, porque, ya, claro, estaba inclinada a lo que eran artes plásticas, pero nunca había escuchado de esta profesión, hasta que me acerqué justamente a la Escuela de Bellas Artes y fue como que, ni siquiera fue ahí, fue por medio de una película que me enteré que era restauración. Entonces ahí tomé más interés todavía. Y lo bonito fue que encontré en realidad esta profesión acá, porque ni siquiera sabía que había acá en Perú. Entonces, o sea, por mi idea decía, ay, me tengo que viajar todavía a otro país para llevar el curso, pero más bien hay acá. Entonces, y ahora se está aperturando más, o sea, está tomando un poco más de conciencia en cuanto a lo que es educación, respecto a lo que es conservación y restauración. Se están abriendo talleres, ahí están las dos escuelas. Entonces, vamos avanzando por esa parte, ¿no? Ahora falta tratar con el ciudadano que pasa día y noche por estas áreas donde encuentra un montón de monumentos, pero a veces ni los mira.
Exacto, exacto. Vamos a hay muchos pasos todavía por seguir, pero por lo menos ya se va avanzando y eso es súper valioso. Sí, eso, siempre aportando a eso, ¿no? Y llegando a esto, por ejemplo, estos conversatorios que tenemos, entonces, para darle más alcances a las personas que tienen ya, de hecho, un interés por lo menos en esta área del papel. Entonces, si quieren, sigan averiguando, o sea, hay un montón de textos en internet que pueden encontrar. No les digo que se van a formar como restauradores leyendo todo lo que encuentren en internet, pero ayuda un montón, por lo menos para lo que es conservación del papel que tengan, ¿no? De sus libros, de todos sus artículos que tengan en papel, entonces les ayuda un montón. Y Sí. bueno, leer bastante y como que diferenciar, porque hay algunas cositas como que te dan la receta de mamá que uses esto y lo otro, y al final terminas dañando más. Tengan cuidado con los tutoriales de YouTube, por favor, chicos. Sí, porque Sí, he visto cosas así, no, no, no. sí, que te sale, o sea, te lo muestran, sale bonito ahí, pero cuando tú lo haces es todo un desastre y no te sale nada. Sí, bueno, por acá nos agradecen, dicen muy buena info. No pensaba que este tema fuera tan interesante, importante, sobre todo muy importante saber. Sí. Este, y bueno, muchas gracias, Nuria, por tu tiempo, por toda la información Gracias que a nos has ti, dado. sí, Y gracias a todos. Qué bueno que es bonito ver que la gente esté interesada en un tema tan importante para nosotros, claro, como es el papel. Y los que aman el papel, les ayuda un montón. Entonces, más bien cualquier duda que tengan, pueden escribirme a Estrato. Yo gustosa de responderles y ayudarles en todo lo que sea posible y esté a mi alcance. muchas gracias. Voy a dejar las redes en el título del video para que la puedan seguir si Okay. tienen alguna duda. Gracias, Rosana, cuídate, gracias a todos. Ya nos estaremos Nos vemos. comunicando. Ok, cuídate, chao, chao. Chao.